Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jennifer Torres y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre las generalidades de la anemia. La anemia es un trastorno que consiste en la disminución de la concentración de hemoglobina acompañado por un descenso del valor del hematocrito y casi siempre del número de eritrocitos, justo por debajo de los valores normales según la edad y el sexo. Los valores normales de la hemoglobina, según la OMS, son los siguientes: de 130 gramos por litro en hombres, de 120 gramos por litro en mujeres y de 110 gramos por litro en mujeres embarazadas. La anemia no es considerada una enfermedad, sino más bien es considerada la expresión de un trastorno subyacente. Este afecta entre el 24,8% y el 30% de la población mundial. Su máxima prevalencia se da en niños en edad preescolar y la mínima en varones. Sin embargo, el grupo de la población que es más afectado es el de las mujeres. Existen muchas maneras de clasificar la anemia. Una de estas es según la velocidad del cuadro de instauración de la anemia. Esta se divide en agudas y crónicas. Las agudas se deben a pérdidas abruptas de sangre por hemorragias o hemólisis. Las crónicas se deben a anemias carenciales por enfermedades sistémicas o insuficiencia medular. Según su patogenia, se dividen en regenerativas o periféricas y en arregenerativas o centrales. En las regenerativas o periféricas, en estas la médula se conserva o tiene aumentada su capacidad de producción. Estas son debidas a una pérdida o destrucción de glóbulos rojos por defectos intrínsecos, como anormalidades en la masa eritrocitaria o en la hemoglobina, o por defectos extrínsecos, como prótesis vasculares, quemaduras, anemia hemolítica o parasitismo o algunos fármacos. Las regenerativas o centrales, en esta la médula ósea se ve incapaz de mantener la producción de forma adecuada, y esto es debido a una disminución de la eritropoyesis, ya sea por defectos en la síntesis de ADN o en defectos en la síntesis de la hemoglobina. Cuando hablamos de según su morfología, esta clasificación es la más utilizada en la clínica. Esto se divide en dos, en según sus índices hematométricos y según las hemoglobinopatías. Según los índices hematométricos, estas se dividen en volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. En el volumen corpuscular medio, estas clasifican las anemias como normocíticas dentro de los valores normales, macrocíticas por encima de los valores normales o microcíticas por debajo de los valores normales. Cuando hablamos de la hemoglobina corpuscular media, esta clasifica las anemias como normocrómicas dentro de los valores normales o hipocrómicas por debajo de los valores normales. Y en la concentración de hemoglobina corpuscular media, esta se clasifica igual que la anterior, en normocrómicas y en hipocrómicas. Ahora hablamos de las hemoglobinopatías. Estas se deben a una alteración en la producción de globinas, las cuales el 95% de los casos se deben a una sustitución o a la pérdida de un aminoácido. Las más comunes son las eferocitosis, las cuales los eritrocitos son pequeños y densos, la ovalocitosis, en los cuales los eritrocitos tienen forma oval, o las drepanocitosis, en los cuales los eritrocitos tienen forma semilunar. Cuando hablamos de la fisiopatología, como se dijo anteriormente, la anemia es una enfermedad hemática, sanguínea, que consiste en la alteración de la composición de la masa eritrocitaria. Por ende, hay una disminución de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga del transporte de oxígeno. Si hay una disminución de la hemoglobina, no va a haber suficiente aporte a los órganos, células y tejidos, lo que los llevaría a una hipoxia. Debido a esto, el organismo no podría realizar sus funciones normales ni sus procesos importantes como la actividad muscular, la construcción o la reparación celular. Por esto, el organismo
pone en marcha una serie de mecanismos de compensación determinados por una serie de factores como la edad, la velocidad de instauración de la anemia o la capacidad cardiovascular y pulmonar. Los mecanismos de compensación son los siguientes: la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria con aumento del gasto cardíaco y una vasoconstricción generalizada, principalmente en la piel y el riñón. Tenemos los siguientes: la anemia ferropénica, la anemia hemolítica, la anemia perniciosa, la edrepanocítica, la sideroblástica, la megaloblástica y la aplásica idiopática. La anemia ferropénica es la forma más común de anemia. Esta ocurre cuando el cuerpo no produce la suficiente cantidad de hierro, el cual ayuda a la producción de glóbulos rojos. Esto puede ser debido a una deficiencia nutricional o por un aumento de los requerimientos por la menopausia, la menstruación, el embarazo o por la pubertad. También por una disminución de la absorción o por hemorragias crónicas del aparato gastrointestinal debido a parásitos, hemorroides o úlceras duodenal o gástrica. La hemorragia megaloblástica es una anemia macrocítica que resulta de la inhibición de la síntesis de ADN en la producción de glóbulos rojos. Esta puede ser debida a la deficiencia de vitamina B12, a la deficiencia de ácido fólico o por trastornos hereditarios en la síntesis del ADN, como también por síntesis defectuosa de ADN inducida por drogas. La anemia crónica, el cual es el tipo de anemia que se encuentra en personas con ciertas afecciones prolongadas que involucran inflamación, puede ser causada por trastornos autoinmunitarios como la enfermedad de Crohn y el lupus eritematoso sistemático, por cáncer o por infecciones prolongadas como endocarditis bacteriana o osteomielitis. Los síntomas dependerán de la severidad de la anemia, de la velocidad de instalación, de la capacidad de compensación de los sistemas pulmonar y cardiovascular, por la causa subyacente de la anemia y por las patologías asociadas. En el sistema respiratorio y cardiovascular suele manifestarse disnea de esfuerzo, palpitaciones y en casos severos se puede encontrar hemorragia retiniana e insuficiencia cardíaca. En las manifestaciones tegumentarias podemos encontrar palidez cutánea mucosa, la piel puede perder tono y elasticidad, el pelo puede perder brillo y firmeza y las uñas se pueden tornar frágiles con extracciones cóncavas. En los signos neuromusculares, la cefalea es un síntoma común y precoz y siempre viene acompañado de astenia y mareos. En las alteraciones digestivas, en caso de anemia severa, se puede encontrar pérdida de peso y fiebre en casos de crisis hemolíticas. En el diagnóstico se debe realizar la anamnesis e hacer una investigación de los antecedentes familiares, luego proceder con la clínica y complementar con los exámenes de laboratorio como la hematología, el frotis de sangre, los recuentos de reticulocitos, las pruebas para el diagnóstico de la deficiencia de la vitamina B12, pruebas que evalúan el estado del hierro y pruebas para el diagnóstico de la deficiencia de folatos. Para establecer una forma esquemática de la etiología de la anemia se toma como índice la producción de reticulocitos. Cuando hay un aumento de los reticulocitos es por hemólisis o pérdidas de sangre crónicas, y cuando no hay un aumento de reticulocitos depende de los valores hematrimétricos. Cuando no hay alteración, estos son normocíticos o normocrómicos. Y con alteración pueden ser macrocíticos, microcíticas, hiprocrómicas y normocíticas. En cuanto al diagnóstico diferencial, la anemia ferropénica siempre se le debe realizar un diagnóstico diferencial con la talasemia, las enfermedades crónicas y la anemia sideroblástica. En cambio, la anemia megaloblástica se debe realizar un diagnóstico diferencial con el síndrome mielodiplásico. El tratamiento. El tratamiento de la anemia ferropénica, el sulfato ferroso se debe administrar vía oral, tomado entre comidas durante 6 meses. Este puede tener efectos colaterales como estreñimiento, cólicos, diarrea y náuseas. Y por vía parenteral, vía intravenosa, se suministrará hierro de estrano y gluconato férrico en casos de aversión al primero. En la anemia megaloblástica se debe corregir el factor deficiente. Se debe suministrar ácido fólico hasta corregir la deficiencia y cianocobalamina hasta corregir la deficiencia de vitamina B12. También en las primeras 48 horas se puede presentar hipopotasemia sintomática, por lo que suele requerir suplementos de potasio.
En el tratamiento de la anemia más severa, como la causada por la enfermedad renal crónica, el cáncer o el VIH-Sida, se pueden requerir transfusiones sanguíneas, hierro suministrado vía intravenosa o la suministración de eritropoyetina, la cual es suministrada por una inyección. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.